Buenos días, familia. Dios me los bendiga a todos. Familia Fuente de Amor y toda la iglesia en general. Y bueno, a todas las familias que están hoy unidas aquí a través de esta transmisión. Dios le bendiga de una manera muy especial. En esta mañana nuevamente hemos probado la gracia de Dios, el amor de Dios, en que podemos estar nuevamente aquí, hermanos, con vida, bendecidos, hermanos, para glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. De manera que nos alegra mucho, hermanos, que nos volvamos a ver a través de la transmisión. Y bueno, que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo, hermanos, y que nos siga ayudando cada día más en estos tiempos de angustia, de tribulación, pero también de mucha bendición, porque aunque estemos encerraditos en casa, podemos estar en la presencia de nuestro Dios, honrarle, bendecirle y sobre todo exaltar y glorificando su nombre. De manera que en esta mañana, queridos hermanos, reciban cordial saludo de la familia pastoral a la iglesia Fuente de Amor aquí en San Isidro, en San Juan de la China, en Nueva Castilla, en Payandé, en Cajamarca, en la 19, en Los Ciruelos y en cualquier parte donde se encuentre la iglesia de Dios en la tierra. Los bendecimos en el nombre del Señor. Nos gozamos de poder estar hoy en su presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. De manera, hermanos queridos, vamos a tomar la palabra de Dios en esta mañana. Estamos de escuela dominical. Alabado sea el Señor. Allí en casa saludamos a todas las familias que están conectadas en este momento. Los invito para que tomemos la palabra de Dios, hermanos, y la abramos en el Salmo 100. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 100. Lo vamos a estar leyendo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso es nuestro Dios. El Salmo 100 dice: exhortación a la gratitud. Y hoy estamos completamente agradecidos con Dios porque en medio de tanta situación, de tanta pandemia, de tantos muertos, hermanos, Dios nos tiene con vida para que alabemos y glorifiquemos su nombre y seamos agradecidos. Hoy estamos probando de la gracia de Dios, del amor de Dios, estamos gustando. Y cuando nosotros gustamos de la presencia de Dios, podemos ver los cielos abiertos sobre nuestra familia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De manera que entremos en esta mañana con acción de gracia en nuestros labios, en nuestros corazones, hacia nuestro Dios Todopoderoso. Y los invito, hermano, a que estemos dándole gracias a Dios por esta misericordia que estamos probando hoy. Vamos a elevar oración a Dios entregando este servicio y dándole gracias por la oportunidad de vida que hoy nos brinda nuestro Señor, que es maravilloso y grande en misericordia. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta mañana, Señor, en la cual estamos gustando de tu misericordia, porque sabemos que son nuevas cada mañana. Te decimos gracias, Señor, por la vida. Gracias porque podemos abrazar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las esposas, en medio de esta situación amenazante, Señor. Pero tú has estado allí para ayudarnos. Tú has estado allí, Señor, para fortalecernos, pero sobre todo para guardarnos, Padre bendito, y probar hoy de tu gracia bendita con aliento de vida, con alabanza en nuestros labios, porque queremos reverenciarte, queremos rendirte culto, Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra, la alabanza, porque tú eres digno de gloria, porque tú eres digno de honra, porque solo tú eres digno, Señor, de que nuestras rodillas se doblen, de que nuestra boca confiese que tú eres
dice el Señor. Aquí estamos, Señor, entregando este tiempo en tus manos, Dios, y pidiendo la bendición del cielo, pidiendo, Señor, que abras los cielos sobre nuestra cabeza, sobre cada familia que se une a este devocional, sobre todos aquellos que llegan curioseando, Señor, a estos videos, que la presencia tuya sea tocando, sea ministrando, sea libertando, sea sanando y sobre todo sea salvando con el poder de tu palabra y el poder de tu alabanza, Señor, porque toda la gloria, toda la honra es para ti, mi Dios. En esta mañana agradecido estamos, oh Dios, por tu gracia y por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Así, hermanos queridos, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a estar entonando alabanzas a nuestro Dios, aleluya, porque dice el Salmo, puertas con alabanzas, aleluya. Vamos a dejar un tiempo devocional con las niñas en esta mañana, las cuales colocamos en las manos de Dios para que el Señor sea obrando a través de estos cánticos, aleluya. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Jesús, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Jesús, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Amén. Oh, sí, Señor, gracias. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres,
tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. De tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Porque yo sé que Jesús, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, desde el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, desde el principio y es el fin. Oh, aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Oh, aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jesús Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, desde el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Oh, aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Oh, aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Oh, aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, y así clama por ti, oh Dios del alma mía, y así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, y así clama por ti, oh Dios del alma mía, y así clama por ti, oh Dios del alma mía, y así clama por ti, oh Dios del alma mía. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, de manera que nos gozamos, hermano, porque Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que nos sostiene de su mano derecha y nos ayuda todos los días de nuestra vida. Le damos gracias a nuestro Dios porque su misericordia es para siempre. En esta mañana quiero hacer una oración a favor de toda la iglesia cristiana Fuente de Amor, los hermanos que están a la distancia, las personas que desde otras ciudades del mundo están en sintonía. Alabado sea el Señor. Estamos allí. Vamos a hacer una oración por cada uno de todos nosotros, los que se conectan, los que nos envían su reporte de conexión desde Miami, Florida, desde España, desde Bruselas, bueno, de tantos países que nos están mirando. Los bendecimos en el nombre del Señor y vamos a hacer una oración porque sabemos que esto no es solamente aquí en Ibagué, Colombia,
sino a nivel mundial. Pero sabemos que el favor de Dios no tiene límites, no tiene frontera. El poder de Dios trasciende hasta lo último de la tierra. De manera que vamos a hacer una oración de protección sobre todas las familias que están en línea y sobre Colombia y sobre el mundo entero. Alabado sea el Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Porque sabemos, Señor, que tu amor y tu misericordia es grande. En esta mañana, Señor, invocamos tu nombre, como dice tu palabra ahí en el libro de las Crónicas. Si mi pueblo se humillare y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En esta mañana, Señor, clamo a ti por toda la familia que están conectadas en línea, la familia de la Iglesia Cristiana Fuente de Amor, por toda la iglesia en general en el mundo entero, por todas las familias que de diferentes países están en línea en esta mañana. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, la cobertura como la que tuvo el pueblo de Israel, eterno Dios, cuando llegó la muerte sobre en esta mañana, Señor, invocamos la presencia de tu divina sangre preciosa sobre las casas de cada uno de mis hermanos, sobre sus vidas, sobre sus negocios, sus empresas, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos, Señor, tu divina protección, la invocamos sobre nuestras vidas y decimos, Padre, que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestro sustento diario, Señor. En medio de esta amenaza que vino sobre la tierra, sabemos que tú levantas bandera a favor de nosotros. El enemigo viene como río, pero tú, oh Dios, eres el levantador de bandera, proclamando victoria sobre tu pueblo, Señor. Donde quiera que esté uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de la Iglesia Cristiana Fuente de Amor, en cualquier lugar donde ellos se encuentren, pedimos la cobertura, Señor, que el fuego de tu gloria, de tu presencia, queme toda pandemia, queme toda virosis, para que no llegue a nuestros hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el que ha prometido ayudarnos, tú eres el que ha prometido guardarnos en todos los tiempos, Señor, y hemos podido ver tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, vamos a estar entonando este cántico que dice, vendrá el enemigo como río, pero tú levanta bandera a favor de tu pueblo. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levanta la bandera, pero Jehová levantará bandera, contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Así es, hermano, el Dios Todopoderoso, que es nuestro estandarte, nuestra roca fuerte, peleará por nosotros, Señor, mientras estemos bajo su cobertura divina, invocando y alabando y glorificando su nombre y sobre todo, como dice el Salmo 50:15, honrando su presencia, porque en ella hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. De manera que en esta mañana vamos a entonar un himno, alabado sea el Señor. Saludamos allí a todas las familias, a los niños que en esta mañana han saludado a la iglesia con sus textos bíblicos. Los bendecimos y bendecimos a los padres, a las madres que instruyen a sus niños en el camino de Dios, como dice la palabra y en Proverbio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bueno que en estos tiempos, hermanos, nosotros como padres estemos ahí instruyendo a nuestros hijos, enseñándole la palabra como le dijo el Señor al pueblo de Israel, en el camino, al acostarse, a levantarse. Y ahora que los tenemos allí cerquita, qué buena oportunidad para ellos, ¿verdad? Para enseñarle la palabra y para instruirlo en el conocimiento de Dios y bueno, gozarnos los que están allí en casa. El Salmo 133, el himno, dice en la cruz. Sabemos que Cristo se llevó todas nuestras enfermedades,
toda pandemia, toda maldición, todo decreto antagónico de las tinieblas se lo llevó en la cruz del Calvario para darnos la victoria. Y eso nosotros lo tenemos claro y por eso lo vamos a cantar, hermano. El himno de fe y alabanza dice: con pena amarga fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Y en la cruz yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Venció en la cruz y derramó su sangre preciosa para darnos salvación, para darnos perdón y sobre todo para sanar nuestro cuerpo de toda enfermedad. En esta mañana, queridos hermanos, quisiera que hiciéramos una oración de intercesión a favor de todos esos médicos, estas personas que están dando su vida por aquellas que están en estados críticos, en las clínicas, en los diferentes países del mundo, por las personas que laboran en los hospitales, que no son médicos ni enfermeros, pero que están ahí haciendo el aseo, personal administrativo, las personas que están allí, hermanos, haciendo la labor en cada uno de esos lugares. Sabemos que la oración del justo puede mucho y que sabemos que Dios tiene su oído atento cuando su pueblo clama y gime y más cuando intercede por otro. De manera que vamos a hacer esa oración, hermanos, sabiendo que ellos están allí. Vemos las noticias que están siendo excluidos, rechazados cuando van a subir a los medios de transportes. Eso es triste, hermano, pero nosotros clamamos a Dios por su infinita misericordia para que los guarde también a ellos y que todo esto pase aquí en Colombia sin mucha relevancia, hermanos queridos. Sabemos que cuando un pueblo se humilla como se humilló Nínive, Dios puede hacer cosas grandes. Padre mío y Dios mío, en esta hora delante de ti estamos. Nos acercamos confiadamente, como dice tu palabra, Señor, para clamar a ti, oh Dios, en beneficio de todo el personal médico a nivel nacional y mundial, Padre, que están allí en las clínicas, en los hospitales, los personal administrativo de las clínicas, de todos los hospitales, los personales de aseo y todas las personas que se encuentran allí de una u otra forma prestando sus servicios en defensa
de aquellos que están allí en situaciones críticas, Señor. En esta hora, Dios mío, los cubrimos con tu sangre preciosa y pedimos que tu mano de misericordia los cubra, Señor, que sean ellos guardados para que puedan guardar las vidas de aquellos que van a estos lugares. Señor, bendecimos a estas personas, a su familia, a sus hijos, a las esposas, a los esposos que esperan en casa, Señor, con la incertidumbre de que también puedan ser contagiados por ese virus. Pero tú que eres grande en misericordia y que así como cubriste al pueblo de Israel el día de la matanza de los primogénitos, también los puedas cubrir a ellos, Señor, por tu misericordia. Clamamos a ti porque sabemos que tú respondes, porque sabemos que tú eres un Dios que tiene oído y oye la oración de tu pueblo, clamando, gimiendo, intercediendo a favor de los más desvalidos, Señor. Muchísimas gracias porque creemos, Señor, que tú eres real y que tú estás atento a la oración que hacemos desde cualquier lugar, del rincón de nuestra casa. Tú estás aquí, Señor, con nosotros. Por eso te adoramos, Dios, te damos gloria, te damos honra, alabanza y queremos colocar delante de ti a todos los presidentes del mundo entero, de los países, Señor, donde están siendo afectados, que le des sabiduría, Señor amado, para que ellos en estos momentos de crisis puedan gobernar con equidad, con sabiduría, con ciencia y sobre todo con temor tuyo, Señor. Tu palabra dice, bienaventurada la nación que teme a Dios, oh Señor, y que pone, oh Dios, al Señor su Dios por cabeza. En el nombre de Jesús, Señor amado, que Colombia pueda entender este misterio maravilloso y sobre todo haga honor a ese himno nacional, en que pueda comprender las palabras que están escritas en tu ley, Señor. Oh, poderoso es tu nombre, Señor amado, que no nos acerquemos más, que Colombia no se acerque más a ídolos, a cosas paganas, sino que se acerque al Dios vivo, al Dios que oye, al Dios que su brazo no ha cortado para salvar y mucho menos para perdonar y sanarlo nuestros cuerpos. En el nombre que es sobre todo nombre, cubrimos a Colombia desde la parte norte, en la Guajira, en el sur, en la Amazonía, el oriente, la Orinoquía y en el occidente, allá en el Pacífico, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre y decimos, Señor, que Colombia será llena del conocimiento de tu gloria y del poder de tu divina protección, Señor. Oh, muchísimas gracias, Señor. Quita todo estigma de muerte de sobre nuestra tierra colombiana, quita todo estigma, Señor, oh Dios, de corrupción, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que todo eso será quitado y seremos una tierra de justicia, de equidad, de paz y de bendición, porque llegaremos al conocimiento tuyo, porque todo esto es un propósito, Señor, para que Colombia sepa que tú eres un Dios vivo y que tú eres real, Señor, y que tú no cambias y que tienes tu brazo para salvar extendidos, Señor, lleno de misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Adoramos a nuestro Dios, exaltamos la grandeza de nuestro Rey, querido hermano. En esta mañana saludamos la iglesia ahí en San Juan de la China, ¿verdad? Al hermano Ancísar Hincapié, uno de los ancianos que está ahí fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos ahí orando, hermano, clamando, ayunando y gimiendo para que Dios siga allí fortaleciéndonos en medio de esta crisis, porque Dios así lo ha prometido. A nuestra hermana Marta, Cortés, a Esther, a la familia Muñoz ahí en San Cayetano Alto, alabado sea el Señor, a Diana Cruz, a Sofía Cruz, allí en San Cayetano Alto, a la familia López Toquica, o Toquica López, alabado sea el Señor, allí en el Reflejo, y a toda la iglesia allí en San Juan de la China. Los bendecimos allí en la vereda Aure. Hay un grupo tremendo allí conectado, alabando y glorificando al Señor. También, hermanos, le damos gracias a Dios por toda la familia de la 19, de los ciruelos que se han conectado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Blanca Flor y todos sus hijos ahí en casa, los bendecimos desde acá, desde este lugar. Alabado sea el Señor. El hermano Walter Duque en Bogotá, lo bendecimos, hermano, y a toda la iglesia, a nuestros hermanos, hermano Eider Bernal, a la iglesia en el Danubio Azul, a Charlie Brown y su familia,
La familia Londoño, lo bendecimos en esta hora. Somos una familia en Cristo, hermano. Mire que toda cosa que pasa en el pueblo de Dios obra para bien. Teníamos tiempo que no nos veíamos, teníamos tiempo que no nos saludábamos, pero mire cómo hace Dios las cosas para que cada día nos unamos y nos amemos cada día más los unos por los otros. Oremos los otros, aleluya. También en mi casa, en el Cesar, están mis hermanos allí en línea, conectados, recibiendo el consejo de Dios. Alabado sea el Señor. De manera que así, hermanos, la bendición de Dios es para todos. Y ella es la que enriquece y no añade tristeza, aleluya, a su pueblo. De manera que todo aquel que la quiera recibir, la toma, hermano, en medio de la situación, en medio de las circunstancias difíciles. Pero Dios está allí para bendecirnos a todos. Alabado sea el Señor. De manera que le damos muchas gracias a Dios en esta hora, porque hemos probado de su gracia y de su misericordia. Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno. Y bendecimos a nuestros niños. Bendecimos la iglesia infantil que tenemos allí en Nueva Castilla, hermano, la escuela bíblica sabatina. La bendecimos a los niños, a sus padres, que de una y otra forma están esperando que todo esto pase para seguir con el trabajo que Dios ha delegado allí en ese lugar. Maravilloso nuestro Dios. De manera que así vamos a estar dándole paso, hermano, al consejo de la palabra, porque hemos venido a rendirle culto a Dios, pero también hemos venido a recibir el consejo que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. De manera que vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, hermano, y dispongamos nuestro corazón para recibir el consejo en esta mañana. Y así me despido de ustedes, queridos hermanos, amigos. Mi nombre es Daniris García Villalobos, para los que no me distinguen, y voy a dejar así con mi esposo para que traiga el consejo de la palabra en esta mañana. Dios le bendiga a todos, queridos hermanos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Es una oportunidad de bendición y de alegría poder compartir a través de este medio de comunicación, compartir la adoración, la exaltación, toda la gloria a nuestro Dios. Es una gran bendición poder invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sin ningún temor, sin ningún miedo, ninguna prohibición, y podemos estar tranquilos que el Dios del cielo está escuchando y atento a nuestros servicios que elevamos a Él. Así también quiero saludar a todos los hermanos, amigos y a todas las personas que están en contacto con nosotros a través de este medio, y oramos para que sea Dios quien los bendiga y cada día guarde, vigile y cuide de ustedes, así como Dios lo ha hecho y lo hace con nosotros. Yo les invito a que estén tomando sus Biblias allí en el libro de Isaías, capítulo 62. Libro de Isaías, capítulo 62, versículo 11. Recuerden que hoy es domingo y celebramos el culto como escuela dominical. Y cuando hablamos de escuela, estamos refiriéndonos a enseñanza, a recibir instrucción de la palabra. Entonces, quiero que en esta mañana tomemos una enseñanza de la palabra y poder digerir, discernir la palabra de Dios de tal forma que podamos entender tal cual como está escrita. Libro de Isaías, capítulo 62, versículo 11. Leemos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Quiero que tomemos la última parte del versículo. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos.
en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Dios de gloria, por tu misericordia, por su amor y su bondad, por esa obra de redención que has hecho para con nosotros los hombres. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así, amigos y hermanos, quiero que tomemos la segunda parte del versículo donde dice: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. El profeta Isaías, el escritor, habla una promesa de parte de Dios a Israel. Sión hacía parte allí a un sector de Jerusalén que era llamado Sión. Y aquí el escritor anuncia una promesa de parte de Dios para Sión. Y dice que he aquí viene tu Salvador, refiriéndose al Señor Jesús. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Estaba prometiendo a Israel, a Jerusalén, a Sión, que iba a venir el Salvador, pero que con el Salvador venía una obra. Por eso quiero que en esta mañana hablemos acerca de la obra de Dios. Y pasamos allí al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Quiero que meditemos en esa porción. ¿Por qué? Quiero que hagamos una claridad y tomemos un nuevo concepto de qué es la obra de Dios. La Biblia, a través de la Biblia, viene muchas veces escrita esa palabra, porque la obra de Dios se inicia desde cuando la creación del mundo y todas esas cosas, todas las maravillas, los milagros, los favores, todo lo que Dios ha hecho con el hombre, esa es una obra. La Biblia nos narra diferentes tipos de obra que Dios ha hecho para darse a conocer con los hombres. Ahora, quiero enfatizar en la obra del Salvador. Del Salvador. ¿Cuál es la obra del Salvador? El venir y redimir a la humanidad de toda maldición. Es decir, a la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Esa es la obra, pudiéramos decir que la máxima obra que Dios ha tenido para con los hombres. Dios hizo una obra gloriosa con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Hizo una obra gloriosa con Abraham de hacer de su descendencia una nación. Hizo una obra muy grande con Noé. Hizo una obra muy grande con Lot, con todos los profetas, con Moisés. Todo eso podemos calificar como de obras maravillosas. Pero la obra más gloriosa y sublime que Dios ha hecho para con la humanidad ha sido enviar a su Hijo Jesucristo para que el hombre crea en él y pueda ser salvo a través de la obra allí en la cruz del Calvario, que es lo que hoy quiero que aprendamos, porque muchas veces nos han enseñado que la obra de Dios es el grupo de gente, es una comunidad, es una meta que se ha emprendido una congregación, es un plan o un programa o un proyecto que alguien o un grupo de personas la obra de Dios. Pero no, en esta mañana vamos a mirar en realidad bíblicamente cuál es la obra de Dios. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Enfáticamente,
¿Qué es lo que sucede? Aquí nos narra de cuando Jesús multiplicó los panes y una gran multitud se alimentó de ella. Comieron hasta saciarse. Una vez que Él se les esconde o se pierde de entre la multitud porque quisieron ponerlo por rey, entonces no aceptó tales liderazgo que los hombres le ofrecían, huyó de ellos. Sin embargo, con todo eso, la multitud lo sigue, lo alcanza, lo encuentra. Y entonces, en el verso 25 del capítulo 6 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque el pan hacia lo que sucedió. El Señor Jesús huye porque se da cuenta que entre la multitud estaban interesados era por estar llenos. Ni siquiera enfatizaban ni hacían memoria de la maravilla. No, eso no les interesaba. Lo único que estaba interesado el pueblo allí era tener llena la barriga o el estómago. Entonces, el Señor Jesús rechaza esa postura del pueblo, se esconde, con todo eso lo encuentran, y cuando el Señor los amonesta allí les dice, ustedes no me persiguen, no me siguen porque yo les interese. Lo que están interesados en que yo les evite el hacer mercado cada 8 días o todos los días. En esa postura entonces ellos le dicen, bueno, Señor Jesús, ¿qué debemos de hacer para que Dios se agrade? ¿Qué obras tenemos que hacer? Es lo que dice el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? O sea, ¿cuáles son las actitudes que en realidad Dios se va a agradar de nosotros? ¿Cuáles son las que Él pide de nosotros? Le hacen esa pregunta en un término de sarcasmo o de ironía, diciéndole, bueno, Señor Jesús, si a usted no le es suficiente la ley, entonces indíquenos qué prácticas, qué obras debemos de hacer para que Dios se agrade. Entonces, aquí es donde viene la máxima del Señor Jesús, diciéndoles, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Amén. Esa es la obra de Dios. No es la organización de un grupo de personas. No es el nombre de un concilio. No es el proyecto de un gran sabio. Esa no es la obra de Dios. Hoy día nos han infundido y nos meten el cuento que si alguien toca una comunidad o no está de acuerdo con ello, entonces se metió con la obra de Dios. No. Mire, el ser desvinculado de una comunidad, de un concilio, de un grupo de personas, pero que se siga creyendo en Cristo, eso es llevar la obra de Dios. No es destruir la obra de Dios, como muchas veces fuimos enseñados o nos enseñan día por día. De hecho, recuerde que estamos en los últimos tiempos y hoy día hay una facilidad de comunicación. Entonces, se abre el YouTube, bueno, las redes, y hay mucho predicador. Dentro de tanto predicador, muchos podemos estar predicando honestamente, sinceramente, y aplicando la palabra con el sentido que fue escrita inicialmente. Pero también se halla mucho predicador, mucho pastor, mucho ministro, que con intención o por falta de conocimiento enseñan de una forma errada las escrituras. No se trata aquí de el quien mejor predique o quien tenga la razón. Simplemente quiero que examinemos a través de la palabra de Dios en realidad lo que Dios quiere de nosotros y en realidad cuál es la obra de Dios. Aquí quedamos claros cuando dice
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ¿cuál es el problema que hoy día existe para el pueblo de Dios o para la humanidad? Es porque mucho predicador, mucho maestro en la palabra, instruido, la enseñanza no la enfoca en creer en Cristo, en la obra redentora allí en la cruz del Calvario. No la enfocan es en creer en tal organización. Hay otros son más avispados y enfocan es en que crean en ellos, en que crean en el nombre de su concilio. Perdóneme, amado hermano y amigo, pero esa es una enseñanza errada. Por más que digan y gritan que tienen la sana doctrina. Doctrina significa enseñanza. Entonces, la enseñanza debe de ser sana. ¿Cuándo es sana? Cuando a mí me llevan a creer en Cristo. Cuando a mí me llevan a creer el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo es sana? Cuando me llevan a que crea fielmente a la palabra. ¿Por qué? Porque es un hilo muy angosto para que dejar de creer en Cristo y empezar a creer en un personaje, empezar a creer en una comunidad. Yo he oído por muchos años y a mucha gente de diferentes concilios, comunidades y de todo, donde todos proclaman decir tener la verdad, y si está con nosotros es salvo, si se sale ya se condena. Esa es una herejía del diablo, eso no hay que creerlo. La única acción que hace que se condene el hombre es cuando deja de creer en Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ningún cabezón de esta tierra, predicador o pastor, murió por usted. Fue Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que debemos de tener enfocada la mirada en Cristo. Muchos dicen: no, yo sí como sigo es a Cristo, porque la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Pero siguen a hombres que llevan el evangelio, la palabra, la han pervertido con sus malas conductas y sus malas acciones. Muchos creen que si se salen de su comunidad ya se condenan, ya están, mejor dicho, perdidos. Amigo y hermano, es una enseñanza perdida. Y no estoy a contra de alguien o de algo. No, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puedo decirles? Fui enseñado quizás con esa mentalidad que si me salía de esta estructura ya era condenado. Y una vez que Dios nos ha hecho libres de tanto yugo, de tanta concepto humano y opinión humana, eso me ha hecho reflexionar que el único que murió en la cruz del Calvario fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Debemos de tener bien claro, cuando ustedes le digan, es que yo sí tengo la verdad, es que si usted se sale de aquí ya se condena, es que si usted no sé qué. No, el día que se condene es cuando deje de creer en Jesucristo y deje de obedecer en lo que Él dijo. Amén. Eso es aclaraciones, hermanos y amigos, porque mucho predicador el evangelio, mucho predicador se ha salido del eje principal, el enfoque de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y quiero que a la carta de los Gálatas, capítulo 1, carta a los Gálatas, nos señala allí. Todo esto ha sucedido desde el inicio de la iglesia primitiva. Allí sucedían muchas cosas. No es solo en este tiempo. Miren, los falsos predicadores, pastores, maestros han existido siempre. Dice aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas? Les dice, estoy maravillado. La palabra maravillado no era admirado, no, era asombrado, apesadumbrado. Estaba confundido, turbado. Él no podía entender por qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo. El apóstol Pablo los deja bien enseñados de que Cristo era el Salvador, era quien había pagado el precio por ellos, por la humanidad. Y una vez que Él se aleja, entonces entran otros falsos maestros enseñando principios de la ley, la circuncisión, el día sábado y bueno, otros rituales que ya no servían para ser salvos, que ya el apóstol Pablo les había enseñado que tales cosas ya no eran válidas, que con creer en Cristo era suficiente. Y él entonces se asombra cuando escucha noticias, escucha decir que los Gálatas habían vuelto a tomar la enseñanza de la ley, a circuncidarse, a guardar el día de reposo y a hacer otros rituales. Entonces él les escribe, me asombra, me aterra, no entiendo, esto me ha turbado, que muy fácil, muy pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Ahora él dice, no que haya otro evangelio, no, el evangelio es uno solo y es claro. ¿Qué era lo que había sucedido? Hombres habían perturbado, dice perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturbar o pervertir viene de perturbar, alterar el orden de las cosas. O sea, el apóstol Pablo los había dejado bien adoctrinados, bien enseñados. Ellos decían, no, tenemos claro, Cristo es nuestro Salvador. Pero cuando entran otros perversos, otros maestros, y les introducen unas enseñanzas falsas, ellos entonces abandonaron la enseñanza que el apóstol Pablo les había dejado y ahora tomaban la nueva enseñanza de hombres malos. Y por eso él dice ahí, no es que pervertido. Y les dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, esté bajo maldición, doblemente maldito el que pervierte el evangelio, el que enseña otras cosas, el que desvía a un pueblo a creer en ellos, en un título, en una comunidad, en una organización, y dejar de creer en Cristo. Eso es caer bajo maldición. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy día? Hoy día muchas organizaciones ponen, aparte de los mandamientos de la ley, de los decretos, de los estatutos de la palabra de Dios, pueden estar colocando otras normas de administración, normas de convivencia a nuestro tiempo. Pero recuerde, hermano y amigo, esas normas de convivencia o de administración tienen que ir en acuerdo con la palabra de Dios. Si a mí una organización, una comunidad, un líder me va a imponer una norma que vaya a contra de los principios bíblicos, no puedo tomarlo, no puedo creer, no puedo obedecer, porque predomina la palabra de Dios antes que los mandamientos del hombre. Por eso fue que allí en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, nos narra cuando el apóstol Pablo y Pedro tuvieron que ir a rendir cuentas. Ellos dicen, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres,
Porque allí los del concilio o algunos líderes querían imponerles ciertas normas a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, porque habían ido a predicar a los gentiles. Entonces, frente a normas religiosas que tienen que ver con la fe en Cristo, debemos de ser cuidadosos. Cuidadosos. ¿Por qué? Porque las muchas normas humanas pueden llevar a una comunidad a hacerse secta. Secta. Que eso es diferente. Una secta se conoce, ¿por qué? Porque se le quita la relevancia a la palabra de Dios y ahora se enseña a que mi palabra como pastor, como líder, como director de la comunidad, tiene mayor valor o relevancia que la palabra de Dios. No es bíblico. Y eso en muchos lugares lo enseñan. Lo enseñan y dicen, bueno, si el que se va de esta obra no tiene por qué volverle a hablar, es un enemigo, ese es del diablo, háganse atropellar de un carro antes que saludarlo, eso es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, no lo está llevando a aborrecer. Amén. En el Antiguo Testamento, en la ley, sí decía, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Pero Jesús ahora enseña, bendecir a los que os maldicen. Nunca ningún predicador ni cristiano evangélico tiene que maldecir a quien le haya causado daño. Ese ha sido un principio que el Señor Jesús dejó a la iglesia, a los hermanos. ¿Por qué? Porque el cristiano que ora maldiciendo a su hermano despide es demonios, odio, maldición, ruina para sí mismo, no es de Dios. Entonces, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios a la hora y creer en la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Mucho predicador enseña lo que él cree que la palabra quiere decir. Eso es, pero no, se debe de enseñar tal cual como la palabra lo dice. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo se está refiriendo de quienes corrompen el evangelio, y él hace esa amonestación. Quizás muchos estén diciendo, no, el mensaje está de criticar y de pelar de los demás. No se trata de eso. La Biblia lo enseña. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo cuando vio a los fariseos devorando los bienes de las viudas. Él mismo los censuró y los trató de zorras, de sepulcros blanqueados, de todo. ¿Por qué? Porque él se molestó frente a la injusticia. Hoy tenemos que no ser alcahuetes o admitir la injusticia sobre nosotros. Tenemos que pellizcarnos y no ser cómplices de que nuestros líderes quizás se condenen porque nosotros nos prestamos para que nos roben, nos atraquen, nos extorsionen y nos chantajeen. Eso es lo que se ve en muchos lugares. Mire lo que dice allí en la segunda carta del apóstol Pedro, lo que escribe allí el apóstol Pedro. Ahora, se trata es de tener claridad en el mensaje. No se trata de infundir discordia en el mensaje de la palabra. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, que es necesario hablar de todo esto, porque estamos en los tiempos finales, donde falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y si no se les abren los ojos, entonces ciegamente se van para el infierno, porque empiezan a creer en los líderes. Mire, muchos dicen, pues sí, yo sé que mi pastor es ladrón, goloso y todo eso, y ya, pero yo me quedo ahí porque si me salgo me condeno. No, eso no es lo justo delante de Dios. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas
entre el pueblo, o sea, entre Israel, hubo falsos profetas. Y el apóstol Pedro está trayendo a ejemplo para con la iglesia. Y le está diciendo, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuándo es un falso profeta? Un falso profeta no es tanto aquel el que da profecías y no se cumplen. Ese es falso profeta, o pudo haber dicho una falsa profecía. Pero falso profeta es aquel que enseña la palabra y no la cumple. Porque profeta quiere decir uno que habla en nombre de. En este caso, en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos la palabra de Dios, somos la boca de Dios. Por eso hablamos profeta. Somos profetas. Entonces dice que así como en Israel hubo falsos profetas, en la iglesia también entrarán hombres que hablan la palabra de Dios, pero serán falsos. Ahora, hoy día muchos dicen, no, desde que lleve las naguas largas y no se pinte y no se barnuce, es de sana doctrina. No, señor, eso no es así. Falso profeta es que puede estar en la mejor organización, tener la mejor doctrina, pero si no cumple lo que predica, es un falso. Eso es falso profeta. Eso es lo que la Biblia enseña como falso profeta. Muchos dicen, yo me salvo porque estoy en la sana doctrina, y enseñan, pero son más falsos que una moneda de cuero. Entonces, eso no los salva, el hacer parte de una organización de sana doctrina. Quizás porque tienen ciertos adornos doctrinales físicos. Y eso es muy bonito. Eso está bien. Que guarden el adorno doctrinal. Hay cosas que la Biblia no enseña como doctrina. Sin embargo, muchos lo enseñan que es doctrina. Pero no es así. Son adornos en la doctrina, en la vestimenta, en el comportamiento, en todo eso. Ahora, tenemos claro, falso profeta. Yo distingo gente que dicen ser de sana doctrina, pero son ladrones, tienen rapiña, avaricia, estafan al pueblo, extorsionan a la iglesia, la chantajean, les tienen que hacer reverencia, prender veladora, porque son las eminencias, los querubines, los arcángeles, los que, mejor dicho, están perdiendo el tiempo aquí. Eso es falso. He oído de muchos predicadores que no es que el predicador, el pastor puede robar, puede hurtar, puede hacer lo que quiera con la iglesia y la iglesia no puede decirle nada porque para eso tiene su autoridad. Eso es del diablo. La iglesia puede reprender al pastor, al líder que le esté enseñando, porque la iglesia, si aguanta tal teoría, está haciendo alcahueta y no ama a su pastor, lo quiere ver en el infierno. Esa es la verdad. El versículo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos. Hoy día muchos se han pervertido, corrompido, y denominaciones pueden ser muy grandes. Y el que se va por huir de tanta maldad, entonces lo tienen por malo, por divisor, por lo peorcito. Eso no es. La Biblia dice que cuando los líderes se dañan, hay que huir. Dios le dice a la iglesia, huid pueblo de... ¿Por qué? Porque se refiere a la tradición, a la iglesia tradicional, donde se había corrompido, había dañado y todo eso, y el pueblo tiene que escapar para que pueda ser salvo. El versículo 3. Y por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Mire cómo es de claro aquí el texto.
No soy yo quien estoy argumentando lo que la Biblia no dice. Dice por avaricia. ¿Qué es avaricia? Es querer abarcar todo sin pensar en el otro. Eso es lo que podemos entender por avaricia. Es querer abarcarlo todo sin pensar en el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este tiempo y en el tiempo del apóstol Pedro ya lo había. Ese demonio de avaricia, que muchos lo traducen como el demonio de Mamón. Se toma una organización, una comunidad, un concilio, y entonces los ponen a pedir plata, los ponen a estafar, a extorsionar, a subyugar al pueblo por dinero. Y muchos dicen, no, es que esta obra está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Si una obra, si un pastor, un líder está siendo guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los guiará a toda santidad. Pero si es guiado por el demonio avaricia de plata y riqueza, el dios Mamón, entonces los llevará siempre a extraer, a sustraer más y más plata y a querer acumular y tomar y no tienen llene, mejor dicho. Mira ahí. Y por avaricia con palabras fingidas. ¿Sabe qué les dicen? Siembre. Si tiene ahí, délo todo que Dios le multiplica. Y con palabras fingidas. O sea, ni ellos mismos se las creen. Empiezan a decir, Dios me dijo que hay 5 personas que tienen que dar 50,000 porque Dios les va a dar casa, carro, beca y de todo. Y yo digo, ¿por qué si Dios les dijo, ellos no se incluyen entre ellos? Yo digo, no, si son 5, pues hermano dijo que 5, pero yo soy el primero, entonces quedan 4. No, se pasa la tanda, todos pasan y ellos se quedan riendo. ¿Por qué? Porque son palabras fingidas. Y ese medio, ese mecanismo de robo lo tienen muchos. Desdichadamente se llaman pastores, que yo los llamo delincuentes de altar. Ahora, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Mire, hoy día entre los cristianos, tristemente, hermanos, y bueno, perdónenme si se molesta, pero existe la guerra del centavo. Yo he visto reverendos, he visto ungidos, tumbando las puertas de los templos por pelear por las sillas y por pelear por bienes, sin importarles qué le pase a la iglesia, que es el pueblo de Dios por el cual Cristo compró a precio de sangre. Han pervertido la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo que se congrega, se reúne para rendir culto a Dios, es porque han sido comprados a precio de sangre. Y vienen unos sinvergüenzas y por unas sillas, por unos bienes, no les importa ese precio. Que se descarríen, dicen, que para eso hay más almas, pues se les predica más. No, eso no es. Por eso dice que harán mercadería. Ahora, yo les doy una pauta a ustedes para que no se dejen sacar la plata. Y sean conscientes en el momento que usted vaya a dar. Hay 3 opiniones o pensamientos en las cuales usted puede dar. Cuando su pastor, su líder, su arcángel le dice, hay que dar para comprar el lote de tierra, un lote para construir un templo, hay que comprar sillas. Entonces usted toma 3 referencias para dar. Una, voy a dar esta silla para Dios. La otra es, voy a darla para el concilio. O voy a darla, la tercera es, voy a darla para que mi hermano se siente, las personas, mi familia, venga y se siente. Entonces, frente a esas 3 opiniones, usted va a dar, lo doy para Dios, lo doy para el concilio, o lo doy para el mejoramiento de la comunidad aquí, local. El día que usted se quiere ir, dice, yo la silla la di para Dios.
pues que se quede ahí, que quiera sentar quien se quiera sentar. Al todo es que adoren a Dios. Y usted se va, sea pastor, sea líder, sea miembro. Pero si usted la dio para el concilio, entonces usted el día que se va dice, yo no me llevo esa silla porque ahí se va a venir a sentar el arcángel, el reverendo, la santidad, todo eso. Pero si usted dice, yo la doy para mejoramiento de la comunidad, para que mis hermanos se sientan cómodos en el templo, se sientan cómodos en la casa de Dios, y un día se va toda la congregación, usted tiene que llevársela, porque usted sigue con la comunidad. No se deje creer los cuentos de que robó, que estafó, que Dios le va a cortar, le va a castigar, porque robó la obra. Mentira, la obra es la iglesia de sangre y usted aportó para el mejoramiento de su comunidad. Entonces usted se lleva eso, usted no va a robar. No se deje meter cuentos y terror y extorsionar por eso. Porque muchos dicen, no, yo abandono todo porque es que, ay, me echan la maldición del gallinazo, me cae al espinazo y entonces eso es pecado y Dios me castiga. Y no se deje comer cuento. Usted lo dio por el mejoramiento de su comunidad. Todo concilio, la personería, cuando la despide el Ministerio del Interior, la primera regla que le exige es no lucrarse por medio de esa personería. Se llama sin ánimo de lucro. Entonces, el líder, la personería, quien la representa, está para favorecer una comunidad, no para lucrarse y robarla y estafarla. ¿Cuántas iglesias han sido desocupadas y dejan los templos vacíos porque no pueden robar a su santa obra concilio? Eso no es de Dios. Por eso es que dice aquí, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, diciéndole usted, condena, usted va para el infierno si se lleva una silla, y le echan la policía y le meten hasta calabozo. Pero Dios no nos llamó para hacer esas obras son perversas, eso no es de Dios. Ningún hombre, mujer, ninguna obra que tenga el Espíritu de Dios hace tales perversiones. ¿Sabe qué dice? Pues sigan adorando a Dios, llévense en eso para allá, sigan glorificando a Dios porque esa es la obra de Dios. No me preocupa, para eso tengo miles de millones en el banco y allá con eso tengo. Si se me llevan una silla, pues saco de allá de los 10.000 millones, 20.000 que tenga en los bancos y compro más. No me preocupo, no peleo por eso. Mire, ahorita viene esa pandemia y ¿qué están haciendo con esos templos desocupados? ¿Sí vio? Nada. Ahí están vacíos. Eso hace Dios. Tanta peleadera por bienes y ahorita ni siquiera se los pueden comer. Entonces, por eso es que tenemos que pensar bien y saber cuál es la obra de Dios. Amén, aleluya. La obra de Dios es Cristo. Amén. A mí, desde que nada o nadie me saque la fe en Cristo, no soy caído. Mire lo que dice allí en Gálatas. La carta a los Gálatas. Me gusta esa carta porque habla más de fe. Mire lo único que hace caer al cristiano de la gracia. En Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo digo que me salva es el título de una misión, la comunidad o un reverendo o un charlatán mentiroso, si yo digo que Él es el que me salva, entonces por demás murió Cristo. Cristo perdió el tiempo en la cruz del Calvario. Pero si yo digo que Cristo me salva, entonces hago lo que Cristo me dijo. Y me interesa lo que digan los charlatanes y los mentirosos y los que me quieran meter terror y cuento. No, eso no. Ahora, en el capítulo 5, el versículo 4 dice, hablando de aquellas enseñanzas que habían introducido algunos falsos, habían puesto y manipulado la iglesia con mandamientos humanos, aunque les citaban la ley. Dice en el capítulo 5, versículo 4, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cuándo se cae de la gracia? Amigo y hermano, deje bien presente este versículo.
versículo 4 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Dice, le escribe allí el apóstol Pablo a quienes habían dejado a Cristo por seguirse circuncidando y aplicando la ley. Dice, si ustedes siguen aplicando la ley, han caído de la gracia. Si yo sigo creyendo que mi reverendo me salva, que la palabra de mis autoridades me salva, entonces por demás murió Cristo. Cristo perdió el tiempo. La palabra de Dios es la autoridad espiritual nueva. Existe la siguiente doctrina, y es que está la palabra de Dios que yo debo creer, y está la palabra del Papa. Y la palabra del Papa es igual a la palabra de Dios según la doctrina de ellos. La Biblia dice que hay infierno, pero si a él se le antoja decir que no hay infierno, pues entonces yo debo de creer lo que dijo mi Papa, que no hay infierno, y sigo diciendo que el Papa. Pero si yo le doy relevancia a la palabra de Dios, me importa lo que diga el Papa. ¿Y sabía usted que en las iglesias cristianas hay pequeños papas? También lo que digan ellos, no importa. Eso es lo que tengo que cumplir. Yo le doy la orden que mire para abajo miro, porque si miro para los lados, mi pequeño papa me dijo que si miraba para el lado me condenaba. Y entonces eso me condena. No seamos ilusos, abramos los ojos porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y si Dios tiene determinado llevarnos a través de esta pandemia, ¿qué hacemos? Creyéndole a mentirosos. No, sea firme y radical en la palabra de Dios. Para eso Dios te ha dado entendimiento donde usted puede abrir la Biblia y dice, no, es que eso es tan difícil que yo no la puedo entender. ¿Cómo no va a poder entender? Si usted abre y dice que los ladrones no van al cielo, ¿no va a entender eso? Eso lo puede entender. Ahí yo le leo una lista de lo que usted fácilmente puede entender. Ahí dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice que, y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si esto no lo va a entender. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Eso es fácil de entender. Imagínense, que deje de pelear, que deje de gritar, que deje de odiar, que no robe, que no adultere, que no haga lo malo. Eso es fácil de entender. Entonces no se necesita tanta cosa para poder aplicar la palabra de Dios. Amén. De esa manera, recuerde que la Biblia dice, el Señor lo dijo a los discípulos, le dijo que por su fruto los conoceréis. En Mateo capítulo 7, allí nos lleva y nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesús le dice a los discípulos, no le está diciendo a los inconversos, le está diciendo a los discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lobo rapaz? Era que los lobos quitaban a la oveja y sin darse cuenta nadie, la rapaban de en medio del rebaño para sí, para alimentarse. A esa comparación es que hace de los falsos profetas. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los que hacen daño a la iglesia. Y aquí el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice, ningún árbol bueno va a dar malos frutos, ni ningún árbol malo va a dar buen fruto. Pero dice una cosa clara, todo árbol que no da buen fruto es cortado al fuego. Amén. Así que Dios puede dejar que hagan lo que quieran con el evangelio, que por causa de ellos sea vituperado, como escribía el apóstol Pedro allí, que por avaricia harán mercadería.
Dice, y por tales cosas el evangelio será vituperado. Eso es una gran verdad. Pero no olviden que Dios cortará todo árbol que no da buen fruto. Esa es una reflexión, es una enseñanza que debemos de tomar y tener claros, hermanos y amigos. Si usted se siente subyugado, se siente maltratado y siente que están lucrando de su vida, de su bolsillo, estafándolo de una forma injusta, huya. ¿Por qué? Porque solamente siga creyendo en Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es. Entonces usted me dirá, entonces, pastor, ¿usted qué vive si usted no le saca plata a ninguno? No, simplemente aplico lo que la Biblia dice. La Biblia dice el diezmo y la ofrenda es lo bíblico, que eso es lo mandado. Ya lo demás, eso es estafa, puede ser. Al no ser que sea un proyecto local y bueno, vamos a edificar esto y vamos a hacer esto, entonces ¿cuánto da usted? Pero se va a ver el fruto, el trabajo, el aporte. Es que yo me baso es por quienes les piden. En una ocasión le pedían a una iglesia y le pedían. Y cuando le fueron a pedir cuenta al pastor, ¿y quiénes son ustedes para que me pidan a mí cuentas? A mí yo tengo mi autoridad y mi autoridad es el que tengo que darle cuenta. ¿Ustedes quiénes son? Pues ellos eran los que habían dado la plata, sin vergüenza. Por eso era que le pedían cuenta. Eso es así. Si usted aporta, usted tiene derecho de pedir cuenta. Y si no, no dé. ¿Por qué? Porque no lo pueden coger con cara de bobo, de sacarle la plata y decirles que usted quién es para yo darle cuenta. Eso lo hacen los pícaros y los bandidos. Así que vamos a dar gracias a Dios y oramos que Dios cada día nos sostenga en la obra redentora que Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario en nuestra vida. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias Señor, gracias Padre, porque cada día nos sostiene en tu palabra, en tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Cristo de la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque hizo esa obra redentora para con mi vida y me rescató de toda maldición, de toda fuerza del mal, de toda condenación eterna. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias por esa obra, Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Oh Padre eterno y Señor amado, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios, en el nombre de mi Cristo amado. Así, hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga y nos seguimos conectando a las 9 de la noche en 3 semanas.